Hola, ¿qué tal? A usted que nos escucha desde cualquier parte del país, le enviamos un saludo muy cariñoso desde Chihuahua. Estamos aquí en la casa de Bertita Luján, es la casa materna de Bertita Luján en Chihuahua, donde vamos a realizar una entrevista que será seguramente muy interesante, porque gracias al Centro de Arte y Cultura El Juglar, los mexicanos nos estamos enterando de las propuestas que hace Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de gobierno, lo que será su gabinete de gobierno para los próximos 6 años, en caso de que el próximo domingo el voto de los ciudadanos le favorezca y gane la presidencia de la República. Vamos a platicar con Berta Luján, porque ella será una persona muy importante para el país en los próximos 6 años, debido a que va a desempeñar un trabajo estratégico, realmente estratégico dentro de la administración pública, dentro del gobierno federal. Bertita, ¿cuál es la secretaría que vas a encabezar? Bueno, es la secretaría que el licenciado López Obrador denominó de la honestidad y combate a la corrupción. Es la que actualmente se denomina de la función pública. Es una secretaría nueva, por lo menos en cuanto al nombre, y me imagino que van a cambiar algunas de sus funciones. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la secretaría, Bertita, me gustaría decirle a usted que ya lo sabe, pero subrayar este hecho. En una decisión política sin precedente alguno en la historia del país, el candidato de la Izquierda Unida, Andrés Manuel López Obrador, ha dado a conocer en plena campaña electoral los nombres de los que integrarán su gabinete de gobierno. Se trata de por lo menos 20 personas, creo que ya son un poco más, 20 personas, todas ellas que gozan de un gran prestigio profesional, de un prestigio también intachable en su conducta ética, y que son conocedores especialistas en las materias del área de gobierno para los que han sido propuestos. En el caso de Bertita Luján, pues cabe mencionar que ella es contadora pública de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Bertita. Así es. Y con estudios también en universidades extranjeras. Sí, con algunos estudios de posgrado. ¿Qué estudiaste? Bueno, estuve en Italia. En Turín, Italia, en el Instituto de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo tratando temas sobre empresas cooperativas, autogestivas, toda la parte administrativa y contable de este tipo de empresas. Estuve también en Venezuela, en Caracas, en la Universidad de los Trabajadores de América Latina, estudiando también cuestiones que tienen que ver con los trabajadores, la información y la comunicación. Y entonces, Berta Luján, a quien le decimos, quienes la conocemos de muchos años, Bertita Luján, y por quien sentimos un gran respeto y un inmenso cariño, que se ha ganado a lo largo de toda una trayectoria de compromiso con las causas sociales, con las causas populares, con las mejores causas de este país, se ha ganado el respeto de muchísimos mexicanos y en particular de los chihuahuenses, porque es chihuahuense. Y la entrevista, Bertita, se hace aquí en tu casa materna, pues porque del juglar no te encuentran por ningún lado, o sea, no te encuentran porque no pueden entrevistarte allá porque estás metida de lleno aquí en la campaña, ¿es así, no? Así es, estoy encargada del trabajo de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional, desde hace años aquí en el estado. Andrés Manuel me pidió que me hiciera cargo de esta actividad, pues seguramente por mi origen y porque estando aquí la familia tanto de mi esposo como mía, pues mantenemos una relación nunca han roto los lazos con los chihuahuenses, permanente y bueno, estamos siempre aquí, entre aquí y allá. Entonces ahora estoy pues en esta actividad aquí en mi terruño. De hecho, en el 2009 estuviste haciendo campaña aquí como candidata a diputada federal. Así es, estuve como candidata en el 2009, esto me sirvió como para regresar a conocer las calles, las nuevas colonias, nuevas caras, viejas caras, entonces me volví a encontrar con mi ciudad. Y entonces el nombre de esta chihuahuense
pues aparece junto a personas tan distinguidas, prestigiadas en el país y en el extranjero, como son René Drucker, que va a la Secretaría de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, Marcelo Ebrard a la Secretaría de Gobernación, Elena Poniatowska a Cultura, Claudia Sheinbaum, que va a la Secretaría de Medio Ambiente, y en fin, más de 20 personas a las que se agrega alguien que es de especial importancia para ti, Bertita, porque hoy nos enteramos que Manuel Cloutier, el hijo de Maquio, este personaje que yo no tengo duda, es yo creo el personaje histórico del panismo, por lo menos en todos estos últimos 30 años, ¿no? Es el personaje más importante del panismo, considerando que Fox salió como salió, traicionando a su propio partido. Bueno, pues Manuel Cloutier, el hijo del Maquio, se suma a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y acepta ser contralor ciudadano para el combate a la corrupción gubernamental. Ese es el cargo. Así es. Imagino que van a trabajar muy estrechamente ustedes. Yo creo que es una decisión muy importante de Andrés Manuel López Obrador el haberlo invitado a una figura como él, que representa también honestidad y congruencia en su línea. Estuvo en el PAN, pero en este PAN que buscaba democracia, justicia, y que no le encontró a partir de sus gobiernos. Y esta figura del Contralor Ciudadano pues tiene que ver con una propuesta que venimos planteando desde el gobierno del Distrito Federal. Ahorita me imagino que vamos a hablar de eso, pero que ahora la estamos retomando y que tiene que ver con una participación importante de la ciudadanía desde su carácter autónomo, independiente del gobierno, para ayudarnos a hacer buen gobierno y a combatir la corrupción. En el escrutinio y la fiscalización de los recursos públicos. Que sean los ojos, los oídos de la sociedad los que nos ayuden a construir un nuevo gobierno, honesto y eficiente. Es que en el currículum de Bertita Luján destaca, para los fines del trabajo que vas a desempeñar, destaca el hecho de que tienes ya una experiencia importante. Tú fuiste contralora del gobierno del Distrito Federal precisamente en la administración de López Obrador. Así es, yo estuve con él, bueno, los 5 años y cachito que duró al frente del gobierno del DF, y el último año con el licenciado Alejandro Encinas. Estuvimos de 2000 a 2006 al frente de la Contraloría del gobierno del Distrito Federal, y eso realmente nos formó en una experiencia que creo que es muy posible extender a nivel del país. Bertita, en el último debate organizado por el IFE, el segundo debate, Andrés Manuel habló de que se proponía conseguir 600,000 millones de pesos para destinarlos a las políticas públicas, a políticas sociales, y que esos 600,000 millones de pesos los iba a obtener de dos vertientes fundamentalmente. Una, de la reforma fiscal, que es un área que le corresponde a otros funcionarios de lo que será el nuevo gobierno si este próximo domingo, 1 de julio, gana la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y de ahí pensaba de la reforma fiscal, haciendo que los que más tienen más paguen, sobre todo que paguen los que no pagan ahora. De ahí pensaba reunir unos 300,000 millones. Pero él habló también de 300,000 millones que saldrían de programas de ahorro y de austeridad, pues, y de combate a la corrupción dentro del gobierno federal. De inmediato se levantaron voces de sus adversarios diciendo que las cuentas estaban mal. Él respondió diciendo que sabía lo que decía porque ya lo había hecho. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque tú trabajaste en esto, precisamente en esta área de la austeridad y el combate a la corrupción en el DF. ¿Qué fue lo que lograron en el Distrito Federal? Bueno, en primer lugar, sentar las bases para políticas sociales que no existían no solamente en el Distrito Federal, sino en el resto del país. Los programas de apoyo a los adultos mayores, que hoy a nivel federal se denominan de 60 y más,
70 y más, y que copiaron malamente el programa del DF porque no tienen ni la extensión ni el carácter de este programa en el DF. El programa de apoyo a las madres solteras, lo que tiene que ver con discapacitados, el apoyo para vivienda, toda la inversión en salud pública, nuevos hospitales de especialidades, todo este programa o proyecto de política social se pudo financiar gracias a los ahorros que se consiguieron. Por un lado, a partir del plan de austeridad republicana, le llamó Andrés Manuel, y por otro lado, por la lucha anticorrupción. Y un elemento también adicional fue un incremento en la recaudación gracias a nuevos procesos que se implementaron para mejorar este ingreso de recursos, pero también a que la gente finalmente confió en su gobierno y se volcó así de una manera vio que sus impuestos realmente estaban trabajando, como así dice el es, eslogan. al pago de los impuestos. La recaudación, por ejemplo, en el Distrito Federal en el año 2000 fue de 57,000 millones de pesos. En el 2006 terminó con una recaudación de 106,000 millones de pesos. Y no digamos que de transferencias federales, fundamentalmente de ingresos propios, de la ciudad. Creo que esto es bien importante remarcarlo. Algunos dirigentes de la oposición plantearon de que sí se había endeudado al Distrito Federal, que si estos programas sociales se habían financiado gracias a este endeudamiento. Esto no fue así. O sea, la deuda que el gobierno recibió, que pasó por el Congreso Federal, fue fundamentalmente para obra pública, para compra de activos como los 45 trenes nuevos para el metro, se hizo el segundo piso, una serie de programas, de puentes, en fin, de vialidades que ayudaron a mejorar la circulación en la ciudad, pero también proyectos tan importantes como el Metrobús, ¿verdad?, que ha sido también un ejemplo para ciudades importantes de la ciudad, como la misma ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, en fin, que tienen años haciéndolo y que no lo han terminado. Allá en la Ciudad de México se hizo en 2 años el programa. Pero volviendo al tema, gracias a la política de austeridad que empezó a aplicarse 5 días después de que Andrés Manuel tomó su cargo, asumió el cargo de jefe de gobierno, a partir de un bando, del bando 4, él planteó 10 medidas de austeridad que nos ayudaron precisamente a conseguir los ahorros que hicieron posible la política social. ¿Qué fue lo que planteó como punto central de esta política de austeridad? Por un lado, la disminución de 15% de los sueldos de los altos funcionarios, de directores, subsecretarios, secretarios y del mismo jefe de gobierno. Por ejemplo, si el jefe de gobierno iba a ganar 78,000 pesos en aquel entonces, estamos hablando de enero del 2001, pues ganaría 67,000 pesos y en esa proporción el resto de los funcionarios. Se acabó con el derroche de recursos en viáticos, en teléfonos, en secretarias, en escoltas, en automóviles nuevos, mobiliario nuevo, todo eso se acabó. Todo eso se reguló, los médicos privados se eliminaron, todo el mundo pues con el servicio del ISSSTE, desde el más alto, desde el jefe de gobierno hasta el trabajador de más bajo nivel en el escalafón. En fin, estas medidas de austeridad ayudaron a conseguir recursos pues que se iban por esta vía. De las prebendas de los altos funcionarios. Así es, y de gasto superfluo, ¿verdad? El uso, por ejemplo, de aviones privados, bueno, pero ni siquiera contemplado, viajes al extranjero, un viaje por secretaría al año, siempre y cuando fuera estrictamente necesario o justificado. Estas medidas ayudaron a conseguir un ahorro de 2,500 millones de pesos al año, lo que, repito, apoyó el pago de la política social. Y la otra parte
provino de la lucha anticorrupción, una política de gobierno que se empezó a implantar a partir del primer día de gobierno, desde el 5 de diciembre del año 2000, que llevó, por ejemplo, a una revolución en el campo de la recaudación, un cambio profundo en la manera como llegaban y se administraban los ingresos, se quitaron las administraciones tributarias, hubo un cambio de titulares en esta área, se amplió la forma de recaudación a partir de centros comerciales, de los bancos, etcétera, se modernizó el sistema. Con eso se le dio un buen corte a la corrupción que se da por esa vía. Y de ahí en adelante seguimos a partir de estrategias de localización de focos de corrupción, pues entrando como gobierno, nosotros haciendo nuestro papel muy importante desde la Contraloría, pero también las distintas áreas. Si se trataba de problemas en la Secretaría de Transportes y Vialidad, la Secretaría con la Contraloría poniendo orden en sus distintas áreas. Estuvimos, en fin, en una estrategia actuando junto con los titulares y los responsables de las distintas secretarías, poniendo orden en la casa. Esto nos ayudó a conseguir recursos también, más o menos por la misma cantidad. Entonces, tiene Andrés Manuel una experiencia que le dice que a través de estas medidas, austeridad, lucha anticorrupción y una política fiscal diferente, modernización en las áreas que tienen que ver con los ingresos, con los egresos, o sea, modernización administrativa. Con esto es posible tener recursos suficientes para poder financiar políticas que van a beneficiar a la gente y que van a atacar problemas de desigualdad social que estamos padeciendo en el país. Entonces, la propuesta que se hace hoy de tener 600 mil millones de pesos a partir de la lucha anticorrupción y la austeridad, la política de austeridad, es algo que tenemos probado y que está además totalmente calculado, ¿verdad? Porque se sabe exactamente cuánto va a provenir de los sueldos que van a bajar. No se trata de bajarle los salarios o los sueldos a los empleados de abajo, a los trabajadores, se trata de los altos funcionarios. ¿Qué es lo que plantea? Un momentito aquí en esto, porque me llamó muchísimo la atención la opinión que dio el centro empresarial, sí, señalando que no debía de bajársele el salario a los altos funcionarios del gobierno mexicano porque se fomenta la corrupción o los haces más proclives a la corrupción. ¿Es cierto este binomio? Eso evidentemente incorrecto. Yo digo, cuando hay una conducta corrupta, los corruptos son un barril sin fondo. Así es, o sea, no tienen llenadera, como dice Andrés Manuel, ¿verdad? El que es corrupto no tiene llenadera y roba y exactamente hasta donde puede, ¿verdad? Aquí la premisa es que tenemos que construir un gobierno a la altura de las circunstancias y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Por qué vamos a tener funcionarios que ganen 600,000, 400,000, 500,000 pesos al mes cuando los salarios mínimos andan en 60, 70 pesos al día? Este dato que mencionabas ahorita, en el 2001, al inicio del 2001, entran ustedes al gobierno con Andrés Manuel en el DF y el jefe de gobierno, Andrés Manuel, tiene un sueldo de 68,000 pesos. Si mal no recuerdo, Bertita, en ese mismo tiempo el alcalde de Chihuahua ganaba en nómina 80,000 pesos. Así es, más. Pero tenía aparte, exactamente, sobresueldos, gratificaciones, bonos y no sé qué tantas arrimadijos más. Así y terminaba con un ingreso mensual, se le calculó en aquel tiempo, se hizo la denuncia, un ingreso mensual cercano a los 140,000 pesos. Y es enorme la diferencia de lo que significa gobernar el Distrito Federal
y gobernar una ciudad como Chihuahua, ¿no? Bueno, y ejemplos así los vimos en el Estado de México, los vimos en Querétaro, en Jalisco. No estamos hablando de gobernadores, de alcaldes que ganaban el doble o el triple de lo que ganaba el jefe de gobierno en ese momento. En aquellos años había un alcalde panista en el Estado de México que ganaba 300,000 pesos, ¿no? Así es, ¿te acuerdas? así es, digo, algo escandaloso, ¿verdad? Entonces, de que se puede hacer, ¿verdad? Evidentemente, la lucha anticorrupción debe ser una labor de todos los habitantes, de los ciudadanos del país que queremos un cambio. El gobierno de Andrés Manuel plantearía un pacto social, un nuevo encuentro entre ciudadanía y gobierno, a partir de lo cual pensemos en que hace falta regenerar el país, regenerar la patria y pensar en términos distintos lo que hay que hacer para lograrlo. Yo creo que la lucha anticorrupción tiene que ser una lucha de todos, una meta que nos propongamos como nación, como pueblo, como ciudadanía y también como gobierno, que cada quien pongamos nuestra parte. Y por eso es importante esta propuesta que ha hecho López Obrador de nombrar a un Contralor Ciudadano para que encabece una participación amplia de la ciudadanía en lo que llamaríamos la Contraloría Social o Contraloría Comunitaria, para que entrar a supervisar el gasto del gobierno, pero también a participar en las decisiones importantes que tienen que ver con la inversión pública, que tienen que ver con el gasto, en fin, que haya un avance democrático en el sentido de pasar de la democracia formal a la democracia participativa y a la inclusión de los ciudadanos pues en el ejercicio público. Eso es algo que no lo vemos, no vemos ni siquiera la intervención de los propios legisladores. Como reportera, como periodista, te puedo comentar, Bertita, que son infinidad de veces que uno va a entrevistar a los diputados, a diputados que están trabajando en el área precisamente de la vigilancia y de la cuenta pública, de la fiscalización del erario, de cómo gasta el Ejecutivo el dinero. Y nos dicen los propios diputados que no tienen acceso a la información, que se les dificulta tener esa información. Imagínate, si los diputados no la tienen, ¿qué podemos esperar los ciudadanos, no? Por eso me llamó mucho la atención el hecho de que estén proponiendo a Manuel Cloutier para que encabece esta Contraloría Ciudadana. Pero antes de que entremos, Bertita, a que nos comentes cómo va a funcionar esta secretaría y por qué este nombre que tiene, qué va a suceder con la Secretaría de la Función Pública, qué va a pasar con la Auditoría Superior de la Federación. Me gustaría que nos contestaras una pregunta. Quiero aprovechar que te tengo aquí a tiro. Muy bien. Porque siempre se hace esta crítica al gobierno de Andrés Manuel. ¿Qué pasó con los segundos pisos? ¿Qué pasó con la información de los contratos y el presupuesto, lo que se gastó? Esto que se dice comúnmente de que la información se encriptó y se dejó guardada ahí para no sé cuántos años. Bueno, esta es una bola de humo que los panistas del Distrito Federal se encargaron de crear. En realidad es una mentira. La información sobre los segundos pisos se empezó a subir en la medida en que se fue registrando, en que se fue creando, a partir de la ley de transparencia, todo lo que no estaba por ley tipificado como información confidencial, ¿verdad? Por los motivos de protección personal, etcétera, que la misma ley plantea, se subió a los sistemas. Y esta información sobre los segundos pisos ha estado a la vista de quien quiera entrar a ver la página y conocer la información desde siempre. Ajá. Entonces, vamos a decir que en este sentido se ha tratado de una gran mentira que se ha venido repitiendo y que cualquiera la puede constatar, pues a partir de teclear
segundos pisos en el Distrito Federal y ver la información que está contenida ahí, en donde hay cientos de contratos, de procesos, de documentos que hablan de los procesos de licitación, etcétera. Ahí está la información. Entonces, por ese lado no tenemos nosotros Qué bueno que lo comentas, porque problema. A lo mejor es una información que en el Distrito Federal ya se sabe, pero como tú dices, cuando se hace una campaña sistemática, constante, pues pega aquello de la fórmula de que repite una mentira miles de veces y termina siendo verdad. Y a nivel de los estados de la República siempre queda esa duda, había quedado esa duda. Bertita, ¿por qué el nombre de la Secretaría? ¿Qué funciones va a tener y qué va a pasar con las otras dependencias? Bueno, la honestidad y el combate a la corrupción se ha planteado en este proyecto alternativo de nación, que es el que se propone para México. Es el tema de la honestidad y la lucha anticorrupción. Corrupción es un tema central, un tema estratégico. Se ha planteado que la honestidad debe ser una virtud que debemos nosotros construir día con día, con una administración eficiente, con una administración transparente y de cara a la sociedad, con una administración honesta, y convertir la lucha anticorrupción en una política de gobierno. Nos obliga y nos compromete a que como gobierno en su conjunto estemos todos en la línea de acabar con el problema central que ha no solamente que ha corrompido, pues, que ha destruido buena parte de la credibilidad de la ciudadanía hacia el gobierno, sino también le ha quitado al gobierno y al Estado recursos importantes para poder lograr crecimiento económico y desarrollo. ¿Cuánto es lo que pierde el país por problemas de corrupción? Bueno, organismos internacionales calculan que más o menos 30% de los recursos se van por el caño de la corrupción. O sea, estamos hablando de un problema realmente serio. O sea, ¿te refieres a que si tenemos un presupuesto de 3 billones 700 mil millones de pesos, el 30% de ese presupuesto se pierde en corrupción? Organismos internacionales hablan de cifras de ese nivel. Ahora, estamos hablando no solamente de este problema hormiga que se da pues con lo que se le paga al tránsito, la mordida, lo que se le paga al secretario, que también es problema, pero el problema fundamental que tenemos está a mero arriba, ahí en donde se juegan los miles de millones de pesos. Está totalmente documentado. Coméntanos a propósito de ello, en qué, con tu lupa de contralora, sobre qué vas. ¿Dónde es donde se practica, se ejerce de manera mayor, más notoria la corrupción? Pemex, Comisión Federal de Electricidad, obra pública, los grandes contratos. ¿Qué vas a hacer? Carreteras. ¿Cómo vas a acabar con eso ahí? Bueno, pues hay distintas formas. Una de ellas importante es esta participación ciudadana. Otra importante tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, hacer un gobierno abierto, abrir los registros ahí de donde surge la información a la gente, a la ciudadanía. Pero una cuestión muy importante tiene que ver con la voluntad política que venga desde arriba. Ajá. Y que, como dice López Obrador, barra la basura, las escaleras de arriba hacia abajo, o sea, acabar con la corrupción desde arriba, teniendo funcionarios honestos, teniendo funcionarios que den la cara. Ustedes? En el caso de la Contraloría, por ejemplo, pues yo tengo el compromiso de formar un equipo a prueba de balas que ayuden precisamente a construir una gestión de este tipo. A ver, esta frase, a prueba de balas. ¿Tienen calculado ustedes las reacciones de las grandes mafias que se enriquecen precisamente de la corrupción del gobierno federal?
Y estoy hablando de grandes mafias. Me quiero pensar no nada más lo que significa el chorreadero de dinero en Pemex, Comisión Federal, sino lo que significa también en áreas, por ejemplo, de las corporaciones policíacas, sí, de la PGR. Va a ser una labor de equipo, va a ser una labor de gobierno. ¿Cómo controlar las reacciones violentas que pueden desatar? Bueno, el mismo gobierno tiene que prever las respuestas, o sea, no va a ser un llegar y pegarle al avispero y que las avispas se nos vengan encima. Tenemos estrategia, vamos a tener planes, sabemos que es el camino largo, pero con empeño y con tesón lo vamos a ir logrando. Pero algo que es muy importante es que nos va a acompañar la ciudadanía, que vamos a tener a la gente apoyándonos en esta acción. Entonces, el contar con el apoyo de la gente y el que esta sea la política del Estado que se va a implementar de arriba hacia abajo, empezando por el presidente y terminando por los trabajadores del gobierno, bueno, pues esto evidentemente nos va a ayudar. Y como digo, tenemos estrategias generales y debemos implementar estrategias particulares ahí en donde veamos los problemas principales de corrupción. Estamos terminando la entrevista, pero no quiero terminar sin que nos des una idea, Bertita, de qué va a significar esta participación de la ciudadanía, esta Contraloría que encabeza ahora Manuel Cloutier, y que va a trabajar muy de la mano contigo. ¿Qué significará? Por ejemplo, quiero imaginar, vamos a tener los ciudadanos la posibilidad de participar en comités ciudadanos a todas las escalas. Chihuahua, Cuauhtémoc, los estados y los municipios podrán tener una estructura ciudadana de escrutinio, vigilancia y en un momento también dado de apoyo al gobierno cuando Andrés Manuel haga lo que dice que va a hacer, que no se le van a doblar las corvas, que no le va a temblar la mano para combatir la corrupción. Bueno, estamos hablando precisamente de esto, en primer lugar de fondos federales, para poner el ejemplo y que esto sea replicado pues por los gobiernos estatales y municipales. Pondríamos el ejemplo, ¿verdad?, para crear estos comités que vigilen, supervisen el gasto, la inversión de carácter federal, desde el nivel de la federación hasta los municipios. Y vamos a decir que esta participación ciudadana nos va a ayudar a construir un nuevo gobierno. Es a partir de la ciudadanía que vamos a construir el cambio. No rehuimos el compromiso que tenemos y la obligación que tenemos como gobierno. No se trata de pasarle a los ciudadanos la obligación y la función que debe cumplir el gobierno. Poniendo el ejemplo, es como vamos a lograr que la ciudadanía nos apoye y colabore en esta lucha fundamental contra la corrupción, porque finalmente eso se va a traducir en un beneficio para todos. Vamos a tener recursos para lograr un mayor crecimiento, este crecimiento que no ha habido en estos últimos 11, 12 años, y vamos a tener posibilidad de financiar políticas sociales que finalmente a lo que atienden es a los derechos universales que tenemos, a la alimentación, a la salud, a la educación. Bertita, pues muchísimas gracias. Agradecemos una vez más al Centro de Cultura y las Artes del Juglar, y a través del Juglar, pues a quienes nos están escuchando y viendo hoy, y pues nada más la despedida, Bertita, ¿qué esperamos para el próximo domingo? Vamos a primero ganar, de julio. Vamos a ganar y vamos a sacar al país del hoyo profundo en el que se encuentra en este momento. Vamos a salvar a la patria.